Buenos días, bienvenidos. Hoy día es viernes y es feriado también, ¿no? Pero bueno, es viernes 7 de junio del año 2024. Es el semanario de Hildebrand. Como ven, ya ven quién es la portada, básicamente. Y es la noticia más larga que voy a leer y voy a analizar. Hasta aquí nomás. Las encuestas coinciden con la realidad. El pueblo repudia el gobierno valiente de Dina Boluarte y clama con abrumadoras cifras que esta farsa termine. Es hora de decirle a quien está secuestrada por el Congreso usurpador que el país en riesgo le solicita el retiro. Para decirlo en criollo, que se largue de una vez. Voy a analizar otras noticias. Este espacio va a ser un poco más largo de lo que últimamente he estado entregando, aprovechando que es feriado. He tenido un poco más de tiempo porque normalmente yo leo el semanario y con la misma me voy a trabajar. Por eso normalmente calculo el tiempo que sea un poquito más corto, ¿no? También quería invitarlos, como siempre, a mi otro canal, mi canal hermano, Relatos Insomnes, que también voy a dejar la descripción allí el enlace en la descripción. Estoy analizando, como dije, películas y libros. El último libro que he analizado es Babel el Paraíso, del escritor Miguel Gutiérrez, y la última película, Triángulo de la Tristeza, o The Triangle of Sadness, que ambas son, me parece, bastante críticas, ¿no?, con respecto a lo que pasa en el mundo, y aparte de ser muy buenas obras de arte respectivamente, ¿no? Muy bien, dicho esto, comencemos. Hasta aquí nomás. Este es por Américo Zambrano. La presidenta Dina Boluarte lleva 2 meses sin declarar a la prensa. La última vez que lo hizo fue el viernes 5 de abril pasado. Fue en Palacio de Gobierno. En aquella ocasión aseguró que los relojes Rolex que usó en sus actividades públicas le fueron prestados por su amigo, por su waiki, ¿no?, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Scorima, y que las costosas joyas que utilizó son de fantasía. El martes último, durante una actividad del gobierno en el distrito de La Molina, la seguridad presidencial volvió a impedir que periodistas de diversos medios se acercaran a Boluarte para hacerle preguntas. El hecho ocurrió durante la ceremonia de inauguración de la institución educativa 1235 Unión Latinoamericana, a la que asistieron la presidenta y el ministro de Educación, Morgan Quero. Boluarte arribó al lugar rodeada de decenas de policías. El resguardo presidencial llegó a tal extremo que incluyó a 3 francotiradores de la PNP que se colocaron en posición de disparo desde lo alto del colegio. De esta manera, fuertemente escoltada, la presidenta brindó discurso en el que aprovechó para repetir que gobernará hasta el 2026. Cuando la ceremonia terminó, el personal de seguridad acordonó a los periodistas en el estrado para evitar que se acercaran a la presidenta. Boluarte pasó muy cerca de los reporteros con una sonrisa de oreja a oreja y quiso seguir de largo. Ante la insistencia de los medios, la jefa de Estado se detuvo apenas unos segundos y esbozó una justificación para no ofrecer declaraciones. Abro comillas. Ya voy a hacer un espacio para invitarlos a Palacio y podamos conversar ampliamente, aseguró. En ese momento, un periodista le increpó por su decisión de no hablar con los medios desde hace 60 días. Boluarte, moviendo las manos, respondió con mofa, abro comillas. Pronto, los números no cuentan, cuentan las intenciones. Otro reportero le insistió en que lleva 2 meses en silencio. La mandataria extendió el brazo en señal de adiós y se limitó a contestar, abro comillas, sí, ya lo sé, gracias. Acto seguido se marchó del lugar. ¿Quién sabe, no? Quizá Dina Boluarte lo único que está haciendo es, pues, básicamente dejar, pues, a la prensa independiente investigar, ¿no? Ya no se quiere meter, quiere mantenerse neutral y por eso no está dando declaraciones. Quizás sea eso, ¿no? Se me ocurre. No. Terrible, terrible, la verdad. Abro comillas. Hoy tenemos a una presidenta arrinconada por temas judiciales e inevitablemente cada vez que hable los periodistas le van a preguntar o de eso o de lo impopular que es, apuntó el comunicador y analista político Juan Carlos Requena. Abro comillas. Por eso prefiere evadir a la prensa, añadió. En apenas 2 años de mandato, Boluarte se ha convertido en la presidenta más impopular de la historia reciente del Perú. El récord lo tenía Alejandro Toledo, quien en el 2004 llegó a registrar un respaldo de solo 6% en el tercer año de su mandato. La sucesora del encarcelado Pedro Castillo, sin embargo,
lo ha superado en menor tiempo. No sé si se acuerdan que, y eso lo leí me parece, Toledo tuvo el máximo índice de desaprobación cuando negó a su hija, ¿no? La indignación popular fue bastante. Además, eran los tiempos en los cuales Fujimori recién había salido de la presidencia, se había escapado, Montesinos, bueno, básicamente ya todo se sabía a partir de los Vladivideos. La indignación, el nivel de indignación era mucho más alto que el día de hoy, me parece. A pesar de tener, pues, que el Internet, por ejemplo, no fuera tan omnipresente como lo es hoy. A finales de mayo, una encuesta telefónica a nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, reveló que la desaprobación de la mandataria había aumentado a 90%, mientras su aprobación era de solo 5%, la cifra más baja desde que asumió la presidencia. Además, según el estudio del IEP, el 77% cree que lo mejor para el país es que haya elecciones adelantadas de un nuevo presidente. Solo el 19% considera que Boluarte debe mantenerse en el cargo. Desde entonces, la espiral de impopularidad y desgobierno de su presidencia solo se ha acentuado. El martes último, una nueva encuesta nacional, esta vez del CPI, reveló que el 88.2% de las personas encuestadas desaprueba el desempeño de la mandataria. El dato más significativo de la última encuesta del CPI tiene que ver con la continuidad de Boluarte como presidenta de la República. El estudio señala que el 81.2% de peruanos considera que la presidenta debe terminar cuanto antes su gestión. En el interior del país, por ejemplo, casi nadie la quiere. El porcentaje de ciudadanos de la costa y sierra norte del país que afirma que Boluarte debería dejar inmediatamente la presidencia es 94.3%. En la costa sur es 81.8%, en la sierra centro y en el sur es de 84.1% y en el oriente es del 87.2%. Esto quiere decir que el grueso del país quiere que Dina Boluarte o Madame Rolex se vaya de Palacio de Gobierno antes de 2026. ¿Cuánto puede resistir un presidente de la República con este nivel de ilegitimidad y con un poder legislativo peor o igualmente repudiado? Abro comillas. Básicamente, cuando ellos decidan acabar con esta situación, es un panorama muy negativo para el país, señala Guillermo Loli, director senior de estudios de opinión de Ipsos Perú. Abro comillas. Yo la verdad veo complicado que ella, Boluarte, pueda salir de estos indicadores, dice. Abro comillas de nuevo. La presidenta tiene un nivel de aprobación de un dígito y con tendencia a la baja. Yo no veo la forma de que pueda recuperarla en lo que queda de aquí para adelante, coincide Manuel Saavedra de CPI. Abro comillas de nuevo. La gente está cansada, absolutamente cansada del gobierno de Dina Boluarte y también de este Congreso, y quiere que se vayan, añade. Patricia Zárate, socióloga, investigadora principal y jefa del área de estudios de opinión del IEP, tampoco ve una luz al final del túnel. Abro comillas. No creo que ella pueda revertir su imagen. No sé qué tendría que hacer realmente porque no habla, no da respuestas y ha tenido muchos problemas con todo el espectro ideológico, con la izquierda y con la derecha. Tampoco hay firmeza en el cargo ni sentido de la autoridad. Es una pena porque se necesita de un líder que tenga cierto nivel de legitimidad para que un gobierno democrático funcione, se lamenta Zárate. Y añade, abro comillas, creo que la presidenta misma no siente esa legitimidad. Por eso entiendo por qué la gente quiere que renuncie. Hay algo que me llama la atención, ¿no? No es que me llame la atención, sino me hace pensar, y es que nosotros los peruanos nos unimos por muy pocas cosas. ¿Okay? El fútbol, por ejemplo, une a mucha gente, de hecho es natural aquí en este país, ¿no? Ver, camino por la calle, va a haber un partido de Perú, veo la gente con la camiseta peruana, todo bien, a mí el fútbol no me gusta mucho, creo que ya lo he hecho en ese canal, yo veo el Mundial, en todo caso más por una suerte de ver cómo juegan, ¿no? Me gusta mucho el nivel, ¿no? Yo ya le perdí un poco de fe al equipo peruano de fútbol hace mucho tiempo y me da pena más bien que no se incentive a otros deportes que realmente nos dan mejores resultados. Entiendo que es por el dinero, pero igual me da pena, ¿no? Pero el hecho de que 88% de personas, en mucha gente, 83, 85, 88% de gente esté en contra de Boluarte y del Congreso, a mí me hace sentir, por un lado, esperanza, porque digo, wow, o sea, significa que estamos
unidos en este desprecio hacia nuestra clase política que realmente es despreciable. Pero por otro lado también pienso, bueno, pero ¿cómo materializamos esto más allá de decir, hoy estamos descontentos? Porque el problema no es estar descontentos, no, la clase política sabe que estamos descontentos. Creo yo, o sea, puede ser que estén en negación, pero no creo que sean, pueden ser malos, pueden ser perversos, pueden ser necios, pero estúpidos al nivel de vivir en un universo paralelo, a veces sí, a veces no. Yo creo que ellos saben lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo lo justifican? Entonces quiere decir que ese 88% de personas que desaprueban, todos somos, ¿cómo se llama? No sé, los ponchos rojos, todos somos subversivos. O más bien es un reflejo de todo lo que ha hecho esa clase política para deslegitimarse a sí misma y para que nosotros los despreciemos en primer lugar. Con Dina Boluarte, el país ha ido de mal en peor, concuerda el analista político José Carlos Requena. Abro comillas. Desde un primer momento, la gente quería comicios anticipados, y Boluarte tenía que encontrar la salida a esa demanda. Ella, en cambio, pretendió que las cosas estaban sin ningún problema, y luego se enfocó en sofocar las protestas a cualquier precio, explica Requena. El especialista prosigue, abro comillas. Luego de ello, Boluarte se envaneció con el poder. Lo de los Rolex, lo de las cirugías que tampoco han sido aclaradas, todas estas cosas muestran que ella no es consciente del momento que enfrenta. Con una persona así, es difícil que el país cambie de rumbo, asegura. Si Dina Boluarte permanece en Palacio de Gobierno es por obra y gracia del fujimorismo y de sus aliados políticos de la derecha e izquierda en el Congreso, señala el analista Juan Carlos Requena. Al Congreso hoy en día le es cómodo tener una presidenta de la República sojuzgada. En esa medida no hay ningún estímulo para deshacerse de Boluarte. Eso probablemente cambie recién cuando el horizonte electoral sea más cercano y entonces le sea muy costoso estar asociados a una persona tan impopular, dice Requena. Y aquí viene algo que me hace reír, ¿no? Porque dice, lo cierto es que el Congreso está tan desprestigiado como la presidenta. Según la última encuesta urbano-rural de la empresa CPI, el 93.1% de la población rechaza el desempeño del actual Parlamento y solo el 4.1% de los ciudadanos la aprueba. Un auténtico récord. Nunca, abro comillas, nunca en las encuestas que hemos hecho a lo largo de la historia hemos visto un Parlamento tan desprestigiado. No hay ningún Congreso anterior que haya batido el récord de la desaprobación y el descrédito como este. Es sorprendente, afirma Manuel Saavedra del CPI. En los hechos, Boluarte, la del 5% de aprobación, es la presidenta que el Congreso del 4% necesita, porque mientras la mandataria se esconde y rehúye afrontar los problemas del país y sus propios líos con la Fiscalía, el Parlamento del Fujimorismo y la ultraderecha prosigue con su plan para tomar por asalto los poderes del Estado. El miércoles último, a puertas del cierre de la presente legislatura, la mayoría del Congreso propinó un golpe a la institucionalidad del país. Aprobó un dictamen que plantea la desaparición de la Junta Nacional de Justicia, el organismo autónomo que nombra y ratifica a fiscales, jueces y a los jefes de los organismos electorales como la OMP. El dictamen plantea la eliminación de la Junta Nacional de Justicia para crear en su lugar una Escuela Nacional de la Magistratura y supone también la modificación de hasta 13 artículos de la Constitución para que los jefes de la OMP y el RENIEC, que eran nombrados por la Junta Nacional de Justicia, pasen ahora a ser elegidos por la futura Cámara de Senadores, que empezará a funcionar a partir de 2026, de acuerdo con diversos expertos. Con esta medida, el Parlamento tendría un control absoluto a través de la selección de sus máximas autoridades del sistema electoral del Perú. El Congreso Fujimorista ya tiene subordinado al Tribunal Constitucional, TC, a la Defensoría del Pueblo. Ahora va por la JNJ, la OMP y el RENIEC. También apunta a controlar el Jurado Nacional de Elecciones, que renovará sus máximas autoridades en noviembre próximo. La semana pasada, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación otro dictamen que busca cambiar el procedimiento de los allanamientos judiciales a las organizaciones criminales. Según esta medida, los fiscales y policías deberán avisarles a los sospechosos cuando vayan a allanar sus inmuebles y esperar a que lleguen los abogados de los investigados para que recién se inicien las diligencias. El autor del dictamen es nada menos que el congresista de Perú Libre, Valdemar Cerrón, hermano del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.
aunque con este dictamen también se beneficiarían numerosos políticos investigados como parte de una organización criminal. Todo esto ocurre mientras la presidenta Dina Boluarte se ausenta de sus funciones para realizarse operaciones estéticas en el rostro y para preparar su próximo viaje oficial a China el próximo 23 de junio. Sin embargo, Patricia Zárate del IEP considera que mientras continúe este pacto de impunidad entre la presidenta y el Congreso, el país seguirá cayendo por el abismo. Para Zárate, el problema es que no existe una salida clara desde la ciudadanía. Requena es de la misma opinión, abro comillas. La gente se manifiesta de una manera en las encuestas, pero está poco dispuesta a jugársela. Y eso, de alguna manera, hace que no salgamos de ese marasmo en que nos encontramos, reflexiona. Mientras la gente no salga a las calles para exigir la salida de Boluarte, lo que supondría también la caída del Congreso, todo permanecerá igual según los expertos. Y eso es verdad, eso es verdad. Lo he dicho anteriormente, ¿no? Lo que nos hace falta realmente es indignación. Lo que estamos haciendo ahorita es fácil llenar una encuesta de manera anónima y decir estoy descontento con lo que está pasando. Y yo sé que uno puede decir, oye, pero estás pidiendo mucho, hay muertos, porque los hay, ¿no? Este régimen ha matado personas, ha encarcelado personas, ha intervenido universidades, ¿no? Pero, ok, está bien. Primero que nada tenemos que salir de esta suerte de burbuja en la que creemos estar, que porque no tenemos tanques en las calles no estamos viviendo a puertas básicamente de una dictadura. Ya hemos visto que nos han calificado como un régimen mixto básicamente. Estamos allí, estamos allí. El Congreso justamente está haciendo todo lo que puede para... Ya no le importa la legitimidad al Congreso, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ya no le importa quedar bien con la gente, ya no hay un ápice de vergüenza. Lo que le importa es tomar el poder de una vez. Y una vez tomado el poder, reafirmado el poder, cambiar esa constitución que antes defendían con ahínco, que al final han terminado cambiando, metiendo leyes de contrabando y todo, al final van a perpetuarse en el poder. Obviamente, al final, siempre, todo la historia ha probado que en algún momento los regímenes totalitarios caen. Sí, es cierto. Pero no debería ser posible que esperemos 1 o 2 generaciones para que eso suceda. Y eso es a lo que nos estamos encaminando si seguimos como estamos. Vamos, en un momento va a haber una huida de gente del país, definitivamente, como ha pasado antes. Y vamos a estar cada vez más amargados en esta suerte de impunidad en la cual nos roban constantemente. Y hablando de robar, vamos a seguir con 2 noticias más, ¿no? Sobre robos. Un segundo, saben que a hablar de sed, ¿no? Muy bien. Parasitosis. Vamos a ver qué está. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha marcado récord en contratar personal para el servicio parlamentario. 783 empleados trabajan bajo su gestión. Este es de Ricardo Velasco. Los puestos de trabajo y los sueldos se multiplican en el Congreso. Detrás del milagro está la mano y la vara del apepista Alejandro Soto. Las contrataciones aprobadas por la actual mesa directiva han marcado récord en la última década. Tiene a 780 nuevos empleados en planilla. Abro comillas. El servicio está altamente politizado. En un Congreso fraccionado, los grupos parlamentarios piden favores a la mesa directiva para mantener el apoyo político y ahí surgen los pedidos de contratos, dice el exoficial legislativo José Chevasco. En el periodo 2016-2017, la presidencia de la fujimorista Luz Salgado llegó a tener 117 trabajadores bajo la misma modalidad y su sucesor, Luis Galarreta, colocó hasta 200 personas. El siguiente presidente del Congreso, Daniel Salaverry, contó con 135 contratados, mientras que Pedro Olaechea tuvo 122. En el 2020, Manuel Merino dio empleo a 231. El gran salto fue obra de la acción populista María del Carmen Alba, que contrató hasta 667 personas. José Williams, representante de Avanza País, incrementó la nómina a 727 empleados. ¿Hay trabajo para tanto burócrata? Si no hay,
se inventa. Un ejemplo clamoroso es el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. En el 2019 esta oficina contaba con 8 empleados, actualmente tiene 27. El ex oficial del Congreso, José Elice, afirma que el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios funciona en el legislativo desde los 90. Abro comillas. Nosotros creamos ese centro durante la presidencia de Henry Pease para promover la investigación, publicar libros sobre el Parlamento y recoger la evolución del derecho constitucional peruano. El centro actual nada tiene que ver con la idea original. Solo dan cursos y ni siquiera investigan, explica. Y los alumnos tampoco destacan por sus habilidades académicas, como revelan las andanzas de copia y pega que aparecen en los proyectos legislativos de varios otorongos. Eso ya lo hemos visto el otro día, ¿no? Efectivamente, yo ni siquiera hay vergüenza, como dije, o sea, utilizan la inteligencia artificial, el chat GPT, qué sé yo. En ese centro de estudios trabaja el economista Manuel Montoya Chávez, un magíster de la César Vallejo, ex militante pepista, ahora afiliado a Somos Perú. Entre febrero y agosto del año pasado, Montoya trabajó en las oficinas de enlace con el ciudadano. Su sueldo era de 4.200 soles. Desde octubre, cuando cambió de despacho, su salario aumentó a 10.402 soles. ¡Wow! Debe ser, pero recontra eficiente, me imagino, ¿no? Otra graduada de la Universidad César Vallejo, contratada en la misma área, es Adaís Luna Espinosa, licenciada en la carrera de Turismo y Hotelería. Hasta septiembre del año pasado trabajó en la bancada del partido Somos Perú. Su sueldo era de 3.000 soles, actualmente recibe 5.000. La oficina de transcripciones es otra área en la que el personal y los sueldos se han multiplicado. Esta oficina tiene la función de poner en papel las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces y las comisiones regulares. En 2020 este despacho tenía 18 trabajadores, hoy tiene 27. Los sueldos de la oficina de transcripciones también se han incrementado. Hace 4 años el jefe de dicha área ganaba 9.499 soles mensuales. Hoy este sueldo asciende a 15.470 soles. Okay. Bastante, ¿no? En noviembre pasado, la presidencia del Congreso contrató a Jimmy Trujillo Melgarejo para esta sección, ¿no? Que es donde está oficina de transcripciones. Con un sueldo de 8.365 soles, actualmente Trujillo cobra 10.504 soles. Este funcionario saltó a la palestra en junio del año pasado cuando El Comercio lo identificó como uno de los aportantes de campaña de la congresista Patricia Chirinos. Otras 2 oficinas atiborradas de funcionarios son Seguridad y Comunicaciones. En abril de 2019, antes de la pandemia y el cierre del Congreso, Seguridad tenía en planilla 82 servidores públicos. Actualmente trabajan allí 174. El área de comunicaciones funcionaba hace 4 años con 50 empleados. Ahora la planilla alcanza las 105 personas, según información de la página Transparencia. Y bueno, creo que ustedes saben de dónde se saca el dinero para pagarle a esta gente, para crear mucho más burocracia, mucho más empleos. Y no me vengan a decir, no, pero es que se está creando más empleos. No, el problema es que se está creando empleos inútiles, multiplicando, ¿no? Y pagando el sueldo con la plata que nosotros aportamos. Ese es el problema. Y hablando de, una vez más, dinero, porque a veces siento que lo que creo que le arde a la gente es cuando se meten con el bolsillo, más que otra cosa. Vamos a hablar de esta nota de Pedro Franque, ¿no? Es al revés, pero el fujimorismo nuevamente con las AFP. Eso es importante, sobre todo para gente que ya está llegando a la vejez, ya va a jubilarse, ¿no? Eso es importante. Yo veo que aquí, al menos cuando veo ¿cómo se llama? Las indicaciones en el canal, veo que mucha gente de 65 años a más está siguiéndome, está viendo el canal, las noticias. Eso debería preocuparles. Claro, están en el extranjero, por un lado, genial, se evitan esto, pero deben conocer personas aquí, quizá parientes, quizá un hermano, ¿no? Bien. El fujimorismo nuevamente con las AFP. En 1992, Alberto Fujimori, en plena dictadura, impuso las AFP.
32 años después hemos aprendido que estas cobran fuertes comisiones, canalizan cientos de millones a sus propios grupos económicos y hacen grandes ganancias, pero pagan bajas pensiones. La reforma fujimorista del sistema privado de pensiones ha mantenido a la mayoría de peruanos sin derecho a la jubilación. Aún así, la heredera Keiko Fujimori quiere darles un nuevo apoyo y ha hecho aprobar un nuevo proyecto en el Congreso. El peón de ese ataque ha sido el congresista de Fuerza Popular, César Revilla, presidente de la Comisión de Economía. Acá un breve recuento de las trampas del proyecto de ley aprobado recientemente por el Congreso Fujimorista para favorecer a las AFP. A ver. Uno. No solo se mantienen intactas las abultadas comisiones que los trabajadores debemos pagar a las AFP, sino que ahora podrán cobrarnos una comisión adicional por productividad. ¿Ok? O sea, tenemos que pagarles a ellos porque, entre comillas, son productivos. ¿Ok? A todos los mayores de edad que a la fecha no se han afiliado a un sistema de pensiones, se les afilia obligatoriamente y van automáticamente a una AFP si no establecen que prefieren el sistema de la ONP. 3. Un trabajador independiente, aunque tenga ingresos por recibos de apenas 1.000 o 500 soles mensuales o incluso menos, deberá aportar 5% de sus ingresos a las AFP o el sistema nacional, aunque seguirá sin tener ningún respaldo en materia de salud. 4. Cuando las AFP no lleguen a pagar una pensión mínima a sus jubilados, será el Estado el que ponga el dinero faltante. Igualmente, alguien que está cerca de jubilarse y se da cuenta de que la AFP le pagará poco, puede optar por pasarse la ONP para obtener una mejor pensión y que el Estado pague la factura. Al mejor estilo neoliberal, cuando el sector privado falla, el Estado tiene que rescatarlo. 5. Se discrimina contra la vida en el campo, al establecer que la posibilidad del retiro del 25% de nuestro fondo de las AFP para comprarnos una vivienda ya solo se podrá hacer para comprar en las ciudades y no en zonas rurales. Solo vale donde las empresas inmobiliarias hacen negocio. 6. Se establece un mecanismo para que se eleve la edad de jubilación, con lo que las AFP tendrán más tiempo nuestra plata en sus manos y cobrarán más comisiones. 7. Se establece un subsidio estatal bajo el engañoso nombre de pago por consumo que solo puede ir a las AFP, no a la ONP, y por el cual las AFP cobrarán una comisión. Obviamente todos estos puntos son horribles, ¿no? Pero me llama mucho la atención el punto 4, es el que más me llama la atención, porque ¿qué significa? A ver, no sé, quizá alguno de ustedes es economista, puede entenderlo mejor que yo, pero o sea, digamos, yo pongo mi dinero en una AFP, ¿no? Obviamente se me descuenta, qué sé yo. Cuando soy viejito, ¿no? Me doy cuenta que ese dinero, o cuando me voy a jubilar, como quieran verlo, no necesariamente voy a ser viejo, pero bueno, me voy a jubilar. Me doy cuenta que no me va a pagar suficiente, entonces voy a pasarme a la ONP. Yo con ese dinero he generado intereses y ganancia a las AFP. Eso significa que al final esas ganancias se quedan con la AFP en intereses, comisiones, etcétera, y me paso a la ONP para que la ONP, el Estado, que básicamente es toda la gente, que de por sí, pues, como se llama, ha estado pagando también a la AFP, muchos de ellos, el Estado me va a pagar a mí. No lo entiendo. O sea, me parece realmente una conchudez extrema, ¿no? Por no decir otra cosa. Una perrada, ¿no? A ver, algunos podrían preguntarse, ¿y por qué Keiko Fujimori quiere beneficiar a las AFP? Hay dos hipótesis al respecto. Una es que las 4 AFP y los 4 grandes bancos son parte esencial del núcleo de poder económico-financiero concentrado. Ellos dominan la CONFIEP y son una fuerza clave de apoyo para mantener a Dina Boluarte en el sillón presidencial, mientras el Congreso fujimorizado termina de someter a los organismos judiciales y electorales, logrando a cambio exoneraciones tributarias para las agroexportadoras, apoyo a las sobreganancias mineras, legalización de las áreas que han deforestado en la Amazonía y otras medidas en su beneficio. La otra hipótesis recuerda que la AFP Prima es de propiedad del Grupo Banco de Crédito,
cuyo principal accionista y expresidente, Dionisio Romero, le entregó 17 maletines llenos de billetes verdes a Keiko Fujimori, conteniendo un total de $3.700.000. Eso lo sabemos porque, luego de algunos testimonios reveladores en torno al caso Odebrecht, el mismísimo Dionisio Romero se lo detalló a la fiscalía dirigida por José Domingo Pérez. Ya entenderán por qué la ultraderecha corrupta lo odia. La AFP Prima tiene en su poder 37.475 millones de soles de los trabajadores, una cifra 7 veces superior al presupuesto que tiene el Ministerio de Educación para rehabilitar, ampliar y construir colegios en todo el país. Todo ese dinero va a financiar a las empresas y rubros que más le apetecen a sus dueños, entre los cuales obviamente prioriza sus propios negocios y los de aquellos que considera sus aliados, amigos y cómplices. No contentos con eso, entre comisión de administración y seguros nos cobran casi 3.5% de nuestro salario todos los meses y solo por las comisiones sacan cerca de 400 millones de soles anuales para sus bolsillos. Tanto los $3.700.000 recibidos por Keiko como los 400 millones anuales de ingresos y 37.000 millones de fondos manejados por la AFP Prima son intereses muy poderosos para impulsar una ley a su favor. No nos distraigamos, ¿ok? El hecho de que nos cobren 3.5% de nuestro sueldo y nos parezca poco no significa que sumado sea los millones que acabo de leer. Es como cuando ustedes van al supermercado y les piden, pueden donar tanto a Peruchamps, pueden donar tanto a tal cosa, pueden donar tanto a los pobres niños que están aquí en algún lugar mendigando, cuando en realidad tú sabes que eso sí va a los niños, pero también va o lo hacen para bajar sus impuestos. Plaza Vea, Plaza Vea, Metro, los supermercados no donan en mi nombre, donan en nombre de ellos. Y con eso bajan sus impuestos. Básicamente, y obviamente es mucho, mucho dinero. ¿Ok? No nos ceguemos pensando que ese 3.5%, bueno, ya, ¿qué importa? Es poquito. No, porque eso no repercute en nuestro favor al final. Las opciones negadas. Favoreciendo a las AFP, el proyecto de ley del fujimorismo frena otras reformas muy necesarias en el campo de las pensiones. Por ejemplo, si por un mínimo de justicia y para evitar tanta pobreza entre los adultos mayores se decidiera simplemente elevar lo que se paga por pensión 65 de los misérrimos 125 mensuales a 180 o 200 soles mensuales, no se podría porque la propuesta de ley fujimorista lo prohíbe. No es casualidad que el partido de Keiko ponga estos candados, ya que en las campañas electorales de 2016 y 2021, con Verónica Mendoza propusimos que el monto y la cobertura de pensión 65 debía duplicarse, pero a ellos una ayuda social masiva y básica no les gusta porque, desde luego, requiere que las grandes mineras y conglomerados económico-financieros paguen los impuestos que son justos. Mejorar las pensiones que en 2001 empezamos a dar a quienes han aportado 10 o 15 años a la ONP, que antes no tenían ningún derecho si no llegaban a los 20 años, tampoco es el interés de los Fujimori. Bien. Me llama la atención porque, claro, o sea, mucha gente habla de esto como, oye, pero bueno, ya, pues no, o sea, incluso hay una entrevista donde hablan de que, bueno, las AFP no son caridad. ¿De qué caridad están hablando? Se supone que nos están dando lo que hemos aportado realmente. ¿Y qué pasa cuando alguien muere? ¿Por qué no se le dan sus herederos lo de la AFP? ¿No? Sinceramente no entiendo, es como este del pobre es pobre porque quiere. Bueno, Keiko Fujimori no nació pobre, ¿no? Y ha heredado un montón de plata que era de nosotros los peruanos. Plata que, por supuesto, el papá Fujimori, que ahorita está recibiendo tickets del Estado y están pagando a su asistente, el Congreso y por ende el Estado, plata que este tipo no ha devuelto al Estado. Y no va a devolver, porque nadie lo está obligando a devolver. Plata que ha robado indemnización al Estado. Y la verdad, leí un comentario, creo que lo comenté alguna vez, en donde alguien justificaba esto porque había pacificado el país. Sinceramente no voy a aplaudirle a alguien que hizo su chamba y ni siquiera la hizo él. Bien. Me quedo al final con Matices. Esta es de César Hildebrand, Día de la Bandera. Esta es muy buena. Quisiera leerla toda, pero es bastante larga. Vamos a leer un poco. ¿Okay? Hoy es el Día de la Bandera, tachín tachín. Ese rito de cada 7 de junio. Se visten de gala los militares que no se parecen a Francisco Bolognesi, porque Bolognesi fue un héroe. Un héroe al que Piérola, el payaso que había tomado el poder después de la traición del fugitivo Mariano Ignacio Prado Ochoa, dejó solo en el morro. Bolognesi sabía que iba a morir.
La carta que le escribió a su hijo Federico el 19 de abril de 1880 es clarísima. Abro comillas. Querido hijo, son las 11 del día y te dirijo esta para despedirme. El enemigo está cerca de Tacna. Allí lo espera el general Montero con todo su ejército, salvo que los chilenos le hagan una jugarreta y vengan a tomar esta plaza que la han dejado débil. Yo no tengo para su defensa más que 1.400 infantes. No hubo jugarreta. El 26 de mayo de 1880, los chilenos, en número de 18.000 efectivos, derrotaron al ejército de la coalición peruano-boliviana, unos 9.000 combatientes, después de 6 horas de batalla. Ni Narciso Campero ni Lizardo Montero, los comandantes de la alianza ese día, pudieron evitar la derrota. Como recuerda Manuel Sanutelli Rosas, los heridos fueron rematados a bayoneta y cuchillo. Esa fue la orden del general Manuel Baquedano. Bolognesi pudo salvarse y quedar como un prisionero con privilegios. Ni él ni su Estado Mayor aceptaron la tentación de sobrevivir en la indignidad. Cuando Bolognesi y el grupo de hombres de honor que lo acompañaban rechazaron la paz y optaron por la muerte, la reacción del sanguinario Pedro Lagos fue fulminante. Abro comillas, no habrá prisioneros. Bolognesi cayó bajo el fuego enemigo. Herido, fue rematado por un culatazo. Roque Sáenz Peña, el gran argentino que combatió al lado del Perú en el Morro, describe así la escena. Abro comillas. Aún conservo la impresión que me produjo la disposición del cadáver profanado momentos antes. Los bolsillos del pantalón estaban vueltos hacia afuera, se le había despojado de la chaquetilla y de las botas, y un feroz culatazo le había descubierto la parte superior del cráneo, derramado la masa cerebral sobre tosco lecho de granito. Este fue Francisco Bolognesi Cervantes, hijo de un violinista genovés llamado Andrés Bolognesi, llegado a Lima en la primera década del siglo XIX. Los militares que hoy fingen representarlo poco tienen que ver con él, poco o nada. Muchos de ellos terminaron pareciéndose los terroristas asesinos que debían derrotar. Muchos de ellos vieron a sus jefes firmar el acta de sujeción que les impuso un ciudadano japonés que se zurró en la Constitución. Muchos de ellos exhiben su contento porque está a punto de entrar en vigencia la ley que amnistía a los perpetradores del delito de lesa humanidad. Y todos ellos avalan, ávidos de licitaciones y compras urgentes, al gobierno de delincuentes que hoy usurpa el poder y a la presidenta de mentira que se pasea en palacio. No, Bolognesi no los habría querido en el Morro. No creo que lo había mencionado antes, que todo tiempo pasado sea mejor. Pero hay cosas del pasado que definitivamente deberíamos emular. No digo que todos los militares sean la escoria y podredumbre que muchos son, como la policía, ¿no? Pero ciertamente creo yo que ellos saben cómo están siendo percibidos por el ciudadano promedio. Y es una lástima porque se supone que yo sepa, les enseñan a los militares la historia de Bolognesi. Pero esto solamente es una fábula o una historia vacía si no se tienen en cuenta los ideales que Bolognesi tenía al defender el Morro. Es muy fácil cargarnos y decir, bueno, el heroísmo, yo haría lo mismo, ¿no? Creer que heroísmo es solamente agarrar un arma y dispararle a tu enemigo, eso no es heroísmo. Heroísmo también debería ser justamente oponerte a aquello que es injusto. Y nadie lo está haciendo. Bien, una vez más, indignación. Hay otras noticias aquí, ¿cómo se llama? No las he leído. Lean, compren el semanario de Hildebrand en sus 13. Aquí está el perrito simpático. ¿Dónde está? Por aquí está. Ajá, la llamada de la tribu. El perrito simpático. Aquellos que están en el extranjero pueden ver la sección virtual. Hay otras noticias, por ejemplo, en Perú ahorita quieren cobrarnos más por el agua. Hay que chequear eso también. Indignarnos un poco más. ¿Okay? Bien, y como digo, apóyenme con el canal, apóyenme con mi canal hermano, Relatos Insomnes. Como digo, estoy hablando de literatura y de cine allí. Y voy a comenzar, me parece, a partir de la próxima semana con el nuevo proyecto aquí en este canal que va a tener un poco más que ver con un podcast. Voy a hablar de diferentes temas y voy a entrevistar gente. Así que espero que me apoyen con eso también. ¿Ok? Bien, buen fin de semana, buen feriado, o en todo caso un feriado de indignación que nos mueva a hacer algo. Nos vemos.